hayan descansado lo suficiente, ¿sí? Vamos a retomar nuestro cuestionario, ¿sí? Que por ahí habíamos visto, tenemos muchos errores todavía, pero me interesa muchísimo que ustedes tengan las respuestas correctas. Entonces, sé que no nos dio ya tiempo de dar las respuestas correctas a las 12 preguntas iniciales, ¿sí? Entonces, vamos a checarlo, ¿sí? Igual vamos a retomar el cuestionario para continuar contestando esta guía, ¿sí? Y darnos tiempo de ir contestando las guías siguientes. Por ahí el profesor Israel el día de ayer les mandó lo que son las guías, tanto la Larousse como la otra, ¿cómo se llama? La propuesta, ¿no? Son dos guías, están en Classroom, está la de español y está la de habilidad verbal. Entonces, para que las tengan a la mano y vayan corrigiendo. Igual les pido que en el momento en el que se vayan revisando las respuestas, que ustedes tomen nota, ¿sí? Porque no es suficiente solamente decir cuál es la correcta, sino por qué llegamos a esa respuesta. ¿Sí? Muchas veces necesitamos analizarla, necesitamos revisar a fondo la pregunta para saber por qué es determinada respuesta, ¿sí? Y sobre todo en este caso, que ya se van a ver ahorita que empecemos a trabajar con las siguientes preguntas, se van a dar cuenta que es gramática, ¿sí? Y que aunque vimos algunos aspectos, tenemos que analizar nuestras oraciones para saber determinar las partes gramaticales. Un sujeto, un predicado, un complemento, un modo directo, ¿sí? Entonces, esa parte me interesa mucho que ustedes en su misma guía vayan haciendo las anotaciones, ¿ok? Entonces, eh, por ahí, bien por Daniela, Dafne, Marco y Sofía Contreras, ¿sí? Fueron los más altos en la evaluación, ¿sí? Están sacando 10 aciertos de 12, ¿sí? Entonces, bien por ellos. Los demás estamos en términos medios. Sin embargo, me preocupa, por ejemplo, las respuestas de Eduardo, de José Manuel, Lisette, Moisés y René, que se quedaron apenitas en 6 aciertos, es decir, la mitad de la evaluación, ¿sí? Acuérdense que este curso no es para ganarse una calificación, sino para preparar su examen. Entonces, tenemos que hacer la revisión de nuestra guía más a fondo, ¿sí? No solamente dar respuestas, sino pensar por qué es esa la respuesta, ¿ok? Entonces, eh, en el caso de Carlos, que yo no tengo sus respuestas, no asistió. En el caso de Jorge y de Bárbara, que no asistieron el día último, que fue el 19 de diciembre, pues se están quedando sin ese trabajo, ¿sí? Y no es, como les digo, no es solamente tener las respuestas correctas, porque de hecho ahorita se las voy a dar, ¿sí? Pero sí ir considerando qué es lo que están haciendo, ¿sí? Para, para preparar su examen. Entonces, pues bueno, vamos a ver en la primera pregunta, ¿sí? Que era en la oración, Luis y Javier fueron al cine el miércoles.
¿Cuándo se considera que Luis y Javier son interlocutores? La respuesta correcta es la C, ¿ok? Esta parte ya la vimos, entonces nada más voy a dar las respuestas, ¿ok? En la 2, si tomamos en cuenta la interacción comunicativa, el guión de la película Batman, El Caballero de la Noche, es un ejemplo de texto literario, ¿sí? Que es también respuesta C. 3, es la trama que une los acontecimientos desarrollados en una obra literaria, es respuesta C, los hechos temporales. 4, en una obra literaria el narrador puede ser, inciso E, un personaje. Después teníamos una lectura de comprensión y nos piden, ¿qué es lo que nos piden aquí? ¿A qué tipo de texto es? Es un monólogo, ¿sí? Aquí el discurso que tiene el personaje es consigo mismo. En la pregunta 6 dice, es una forma de expresión en la cual el escritor detalla y pormenoriza con palabras una determinada situación. Es la descripción, ¿sí? Descripciones nosotros sabemos que pueden ser tanto orales como escritas, ¿sí? Y que tienen como eh, función explicar cómo son las situaciones, cómo son los objetos, cómo son las personas, cómo son las situaciones que se viven, ¿ok? Después tenemos nuevamente el texto. En la pregunta 7 dice, el texto anterior corresponde a una forma de expresión de la lengua llamada narración, ¿sí? Que nos están contando algo. Es el inciso E. En la 8 dice, es una palabra de origen prehispánico, es un ingrediente que puede utilizarse en lugar de la sal y se considera indispensable para preparar algunos alimentos, especialmente para suavizar los frijoles y cocer nopales y legumbres, de modo que conserven su color natural. Es el inciso B de quesquite. Es una sal mineral natural, ¿sí? Muy utilizada en en México y por supuesto en tiempos prehispánicos. Lo utilizaban como un sazonador. Ujú. La pregunta 9 dice, ¿cuántos significantes o fonemas encontramos en las palabras desahogadamente? ¿Sí? Eh, aquí, ¿qué nos están pidiendo? Que veamos cuáles son las letras, ¿sí? Que conforman esta palabra, pero sin tomar en cuenta las repeticiones de letras, ¿sí? Entonces tenemos que ahí en su origen no tiene ninguna respuesta, ¿sí? Ninguno de los incisos cumple con la característica. Este es un error de la guía. Ajá. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Nuestra respuesta correcta sería 9, que es la D, la E, la S, la A, la O
G, M, N, T, ¿ok? Y la H que no suena, por eso no se está considerando en la suma, ¿sí? Y por eso solamente tiene 9. Unas, porque no se están considerando las que se repiten, y dos, la H que no suena, ¿sí? Y al estarnos preguntando fonemas, nos están preguntando sonidos. Fonema quiere decir sonido. Entonces, por eso se descarta la H. Ajá. Y dentro de la guía les decía, hay errores. Entonces, en ninguno de los incisos que les están colocando hay la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, fíjense muy bien ahí. En la 10 dice elementos que nos ubican en un momento o lugar concreto en una obra literaria. Es el inciso A, que son las circunstancias, ¿sí? Que es una característica de tiempo, de modo, de lugar. ¿Ok? Entonces es el inciso A. Bien. Después tenemos otro texto que ya leímos y entonces nos preguntan, ¿qué tipo de texto es el anterior? Científico, ¿sí? Es el inciso D. ¿Por qué? Porque normalmente un texto científico tiene sus partes, como es el resumen o también llamado abstract, ¿sí? Es expositivo, tiene objetivos y no puede ser subjetivo, ¿sí? Un texto científico es objetivo. Ujú. Expone de forma clara y sintética los resultados obtenidos y pertenecen a un campo de estudio determinado. Ujú. ¿Qué lo caracteriza? Que debe ser claro, preciso, universal y verificable. ¿Sí quedó? Entonces es el inciso D. Y la 12. ¿A qué tipo de obra corresponde el texto anterior? Trae un texto que ya leímos, es literaria, ¿sí? Es un fragmento de la Odisea y la Odisea fue escrita originalmente por Homero, pero en este caso se adapta, ¿sí? Las obras clásicas ya no se reciben en su forma original, que por ejemplo era el verso. Ajá. Originalmente la Odisea está escrita en verso, pero en nuestro momento, en nuestra época, ¿sí? Lo hemos recibido en prosa. Ajá. Es un texto con un lenguaje formal que sus personajes hablan con propiedad y básicamente estaríamos hablando de una epopeya, ¿sí? Que es uno de los géneros literarios clásicos. Ujú. Ok, entonces esas son las respuestas correctas al cuestionario que vimos el día 19 de diciembre, ¿sí? Y que ya no nos dio tiempo de revisar las respuestas correctas, pero sí es necesario que ustedes vayan
teniendo esa parte para generar dudas, ¿sí? Acuérdense que en la medida en que nosotros vamos estudiando, vamos generando dudas y esas dudas tenemos que aclararlas. Si nosotros en nuestro ejercicio de ir revisando nuestra guía no tenemos el conocimiento o nos surge una duda, tenemos que identificarla, anotarla y entonces preguntar, ¿sí? Acuérdense que esa es la función que tenemos hoy en día en este curso, resolver dudas, ¿ok? Si no sacamos dudas, pues entonces, quién sabe si realmente estamos avanzando en el curso, ¿ok? Entonces, bien, vamos entonces a entrar a la pregunta 13 y sí me gustaría que vamos a tratar de avanzar de la 13 a la 17. Son poquitas las preguntas porque ya entramos a la parte de gramática y sé que es la parte que les cuesta más trabajo. Entonces vamos a ir analizando estas, estas preguntas y necesito que me pongan sus respuestas en el chat, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero van a dar sus respuestas en su guía, ¿sí? Van a anotar, pregunta 13, 14, 15, 16 y 17, ¿sí? Y así me lo van a dar en el chat. Ujú. El número de pregunta acompañado con la letra de su respuesta, ¿ok? Entonces, vamos a ir leyendo y ustedes primero contestan en su guía y ya cuando me tengan que dar su respuesta, la van a colocar en el chat, pero todas sus respuestas, 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Hay alguna duda? No, maestra. ¿No? Ok, No, maestra, ninguna. ok. Este, Paola, por ahí me dices que no hiciste la evaluación. No, porque no asististe el día 19, corazón. Entonces, por eso es importante que no faltes, ¿sí? Ok, entonces, vamos a leer nuestra guía, ¿sí? Y tenemos por ahí la pregunta número 13. Dice, de acuerdo con el ejemplo, los niños traviesos, ¿sí? La concordancia se refiere a que el adjetivo y el artículo deben estar de acuerdo con el género y el número de, inciso A, el verbo, inciso B, el sustantivo, inciso C, el pronombre, inciso D, el objeto directo, inciso E, el complemento circunstancial. ¿Ya contestamos? Ok. Número 14. En el ejemplo, Luis ejecutó un gran clavado el jueves por la noche. ¿Cuál es el modificador de objeto directo del enunciado? Inciso A, Luis. Inciso B, ejecutó. Inciso C, un gran clavado. Inciso D, el jueves. Inciso E, por la noche.
¿Ya? Ok. ¿Qué tal si vamos a la pregunta número 15? Dice en el ejemplo, Elena compra a menudo obras legendarias a sus sobrinos en las librerías de Coyoacán. ¿Cuál es la función de las palabras señaladas? Y ahí lo que les están subrayando es a menudo. Inciso A, circunstancial del lugar. Inciso B, núcleo del sujeto. Inciso C, modificador del objeto directo. Inciso D, circunstancial de tiempo. Inciso E, núcleo del predicado. Acuérdense que esto ya nosotros lo vimos con la oración simple y compuesta. Ok. Vamos a la pregunta número 16, donde dice, el ejemplo, la guerra en Chechenia fue la antesala del infierno. Señala qué tipo de predicado existe. Inciso A, verbal. Inciso B, nominal. Inciso C, yuxtapuesto. Inciso D, simple. Inciso E, compuesto.
Ok, ¿podemos pasar a la última? ¿Sí? Bien, dice, en el ejemplo, ayer el señor Raúl limpió y barnizó la puerta de madera en el patio trasero de la casa. ¿Qué tipo de sujeto observamos? Inciso A, expreso. Inciso B, tácito. Inciso C, morfológico. Inciso D, indefinido. Inciso E, compuesto. Ok, ahora sí, pónganme por favor en el chat sus respuestas. Acuérdense de colocar el número de pregunta y el inciso. Todas juntas, por favor. Gracias, Eduardo. Sofía Contreras, pon todas tus respuestas, hija, de la 13 a la 17.
Entonces, ok. Sofía Flores. Ok. Marco García. Bien. Fernando. Luz. André. José Manuel. Bien. Sofía Contreras. Ok, me está faltando Carlos, René y Paola y Diego. Nos esperamos unos minutitos, pero por favor ya no se tarden. Ok, gracias, Diego. Diego, Carlos. Ok, Carlos, déjame reviso. Mm, Sí, Carlos, tienes razón. ¿Sí está René? Sí, otro. Ah, o sea, me lo salté. Ay, Dios. Sebastián, Sofía, Carlos, René. Sí, René, gracias. Espero no estarme equivocando con Paola. Paola, ya nada más me faltas tú. Si andas por ahí, gracias, Paola. Ok, bueno, vamos a ver entonces los resultados, ¿sí? ¿Quién me da la respuesta de la pregunta 13? ¿Quién dice yo? Y me explica por qué. Nadie dice yo. Dios, estamos graves. Sofía Contreras, dime tu respuesta y argumentamela. Yo puse la B. Ujú, Eh, yo puse esa porque me acuerdo algo de alguna clase que alguno de mis maestros me dijo que el sustantivo tenía que estar de acuerdo con el género y con el género y el número, entonces pues me acordé de esa clase. ok, muy bien. Moisés, ¿estás de acuerdo? Moisés, se nos fugó. Jorge, Sí, sí, aquí estoy. perdón. ¿Estás de acuerdo con Sofía? Dijo B, ¿verdad? El sustantivo. Ajá. Bueno, yo puse la C, creo que dice el pronombre, Ujú, porque si dice que número y género, pues me acordé de los pronombres de los, depende de que se pueden referir a muchas personas. Así ujú. que me despisté un poquito ahí. No sé si esté bien o... No, de hecho no, no es el pronombre. Ujú. Ok. Ok, ¿quién me dice si está de acuerdo con Sofía y por qué? Yo tengo la E, maestra, el complemento sin Argumente su sustantivo. respuesta.
Pues porque se supone que la concordancia se refiere a que el adjetivo y el artículo deben estar de acuerdo con el género y el número de, ¿no? Y entonces, si no tuviéramos el complemento, pues Ujú. se sonaría nada más niños traviesos. Y entonces Ok. dice que necesita el número, que sería clos, sería el complemento circunstancial, a mi parecer. A tu parecer. Ok. ¿Alguien más? Yo también me voy con la B porque el sustantivo, pues como puede, este, por ejemplo, no puede escribir los niños traviesas, o sea, no concuerda. ¿Por qué? Porque hay sustantivos que tienen, no sé, creo que como me acuerdo es género, como que hay sustantivos masculinos y sustantivos femeninos, porque no hay modo de poner las las niñas pensativo o algo así, o sea, no como que decir que decir un nombre femenino con un sustantivo masculino o algo así, o viceversa. Ok. Bien. Eduardo. Gracias, Dafne. Eduardo, fíjate bien que no puede ser el E porque no tenemos un predicado, ¿sí? Solamente tenemos un sujeto. Entonces, estaría incompleto. Para que sea un complemento circunstancial o un objeto directo, tendría que tener predicado. Y sucede que la expresión no tiene un predicado, solamente tiene el sujeto, ¿sí? Y el sujeto está conformado, en este caso, por los artículos, los sustantivos y los adjetivos, ¿sí? En las primeras clases, revisando la oración simple, dijimos que esos eran los elementos del sujeto, ¿sí? Que tanto los artículos como los adjetivos son modificadores del núcleo y el núcleo siempre es un sustantivo, ¿sí? Entonces, no podemos decir las niños traviesas, ¿sí? No podemos decir los niñas traviesos. No habría concordancia en los dos modificadores. Ujú. Entonces, la respuesta correcta la tiene Sofía y Dafne, que en este caso nos argumentan el por qué colocaron el sustantivo. ¿Por qué lo colocaron? Porque es el núcleo del sujeto. Los artículos y adjetivos el artículo y el adjetivo que tenemos ahí son modificadores de los sustantivos. Y la concordancia es que debe de ir, hablan de número y de género, ¿sí? Eh, la es singular, ¿sí? Las es plural, la es femenino, los es masculino, ¿ok? Entonces, a eso se refiere con concordancia. Entonces, pongan como respuesta correcta la B, ¿sí? Y por favor, hagan su anotación en su guía, ¿sí? Lo vimos en lo que es la oración simple, ¿sí? En este caso, como les repito, no tiene un predicado, por eso no puede tener un objeto directo o un complemento circunstancial. Tampoco puede tener un verbo, porque el verbo pertenece al predicado, ¿sí? No hay presente un pronombre, ujú, es decir, un sustituto del nombre, él o ella o ellos, ¿ok? Lo que sí tenemos es un artículo, un sustantivo que es niños y un adjetivo que es la característica. ¿Sí queda? ¿Dudas? Ok. Podemos ir a la pregunta entonces 14. ¿Quién me da su respuesta y me la argumenta?
Yo digo, perfecto, yo digo. Yo digo que Andrea Natasha nos podría dar la respuesta. ¿Dónde anda Andrea? Andrea, ¿nos das tu respuesta, por favor? No hay respuesta. Ok. Diego, ¿nos das tu respuesta? Si yo les pregunto, entonces abandonan. Dios bendito. Está grave. Jorge, pues ahora sí que ¿quién quiere participar, eh? Necesito sus respuestas. Mm, Bueno, Sí, yo Lisbeth. digo que es la letra C, Ok. un gran clavado, ¿Por qué? porque es la principal acción que se está realizando y al modificarse cambiaría el sentido de la oración. Ok. Entonces, por ejemplo, dice ahí, eh, nos hablan del complemento del objeto directo, ¿no? Y el objeto directo, indiscutiblemente, es quien recibe la acción, ¿no? No es el verbo porque el verbo es la acción, ¿sí o no? Aquí, por ejemplo, en los incisos, Luis, ¿qué sería? ¿Qué función tiene? ¿Es el sujeto? El Es el sujeto sujeto, ajá, ejecutó, es el verbo. ok. El jueves, ¿qué sería el jueves? Ok, les va a quedar de tarea buscar qué es el jueves, qué función está cumpliendo el jueves, ujú, para descartarlas, ¿ok? Dafne, ¿querías decir algo? No, o sea, yo digo que el jueves este sistema es como que algo como que señalando el tiempo porque está marcando un día entre de la semana, no sé. Ajá, entonces podría ser un, ¿cómo se llama? Algo relacionado con tiempo, modo o lugar. Yo siento que sí, porque, por ejemplo, del tiempo, pues, están diciendo, es como que si solo dijeran que hizo un gran clavado en una noche, no están definiendo si fue en día, si fue en enero, si fue en diciembre. O sea, define como que un lapso de tiempo o algo así. Ok, bien, muy bien. Ok, indiscutiblemente dice bien por tu respuesta, sí, es la C,
ese es el complemento directo. Está recibiendo, ¿sí? La acción del verbo. Ujú. Recae en él la acción del verbo. ¿Ok? Pues hasta aquí lo dejamos, muchachos. Me quedo con sus respuestas para poder ver cómo se desempeñaron en la evaluación. ¿Sí? Los veo al ratito. Muchas gracias. Pasen a su otra sesión. Hasta luego, maestra. Nos Bye. vemos al ratito, Hasta maestra. luego, maestra, gracias. Bye, bye.